Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de Dios. Qué hermoso es poder conocer al Señor, tener una relación de hijo con el Padre Eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo alabo al Señor por esta oportunidad que Él me da para compartir a través de las redes sociales, estar llegando a vuestros hogares con una palabra del Señor para que Dios bendiga vuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y edifica nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Siempre tenemos que saber que Dios quiere lo mejor para sus hijos, para sus amados. Por eso, qué importante ser agradecido, como hemos compartido en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, que dice la palabra: da gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno ser agradecido. Yo agradezco a Dios desde que me levanto, vivo agradeciendo al Señor, porque todo lo que tengo es por su gracia y misericordia. Y qué bueno poder agradecer por todo, aún las circunstancias que Dios permite que pasemos. Y en estos tiempos uno puede hacer una evaluación, ¿no?, para comenzar un nuevo año, todo lo que hemos logrado en Cristo. Y qué bueno es ver que hemos crecido en lo espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos tenido un tiempo de dedicación, de oración, de búsqueda de la presencia de Dios todos los días. Entonces eso es fundamental para la vida cristiana. Y ahora vamos a compartir una temática que tiene que ver con la meta. Cuando uno inicia un nuevo año, tiene varias metas para lograr, y eso es importante. Dios siempre tiene meta, tiene propósito para su pueblo, para sus hijos, para cada hijo en forma personal. Y eso es maravilloso. Por eso vamos a compartir la maravillosa palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, capítulo 9, dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué maravillosa la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está usando una figura de un corredor, ¿no?, en el estadio, todo lo que corre. Y me viene a la mente, ¿no?, todo lo que hacen maratón, lo que salen a correr a veces 20 kilómetros, 40 kilómetros, 80 kilómetros. Cualquiera puede integrarse, ¿no?, para correr. Pero no todos están preparados para llegar y lograr obtener el resultado. Y la vida cristiana es una carrera, es como una carrera que tiene un inicio y tiene una meta. Nuestra vida cristiana comienza esta carrera cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando hemos nacido de nuevo por la obra de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, hemos nacido de nuevo. Somos participantes de la naturaleza divina. Allí comienza la carrera de la vida cristiana. Comienza. Y tenemos todos los recursos de Dios para correr y para obtener el premio, llegar. Todos en la vida toman decisiones, pero no todos logran obtener el resultado o llegar a la meta. Y eso es importante, no solamente comenzar, sino poder terminar, lograr el objetivo.
Hay muchos que, por ejemplo, la maratón, probablemente muchos, miles están corriendo, pero no todos llegan. Y de igual manera en todas las decisiones de la vida hay muchos que comienzan un estudio, una carrera con entusiasmo, pero no logran. A mitad de camino se quedan. Son distraídos, no tienen esa constancia, esa perseverancia para lograr. Qué importante saber que Dios en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad para lograr el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios quiere que logremos, que lleguemos a la meta. Y la vida cristiana comienza esta carrera con todos los recursos de Dios en nuestra vida para llegar. Es maravilloso. Fíjense que Dios liberó a su pueblo de Egipto con señales, prodigios y maravillas y lo llevó a través del desierto. Pero había una meta, o sea que ellos tendrían que llegar. El objetivo, el plan de Dios es que ellos llegaran a la tierra prometida. O sea que Dios tiene planes perfectos que uno para lograr, para llegar. Pero no todos llegaron. La mayoría de los que salieron de la tierra de Egipto no llegaron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Solo su descendencia, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Podemos decir que llegaron a la meta que Dios tenía para su pueblo. Y yo quiero decirte que Dios tiene meta para ti, tiene meta para mí. Lo importante es que estemos aferrados al Señor y siguiendo la directiva del Señor y del Espíritu Santo. ¿Amén? Para correr y no detenernos. La Biblia, fíjense en lo que dice, el que corre de todo se abstiene. Eso está hablando de disciplina. O sea que la persona, un deportista, tiene que hacer gimnasia, tiene que prepararse, tiene que tener una dieta especial para lograr un objetivo, llegar a la meta y no solamente llegar, sino obtener el resultado, que es ganar. De igual manera la vida cristiana. Nosotros tenemos por eso que estar en contacto con el Señor, tener esa intimidad con Dios, conocer la palabra de Dios cada día, tener una vida de disciplina, de tal manera que en forma sistemática nosotros podamos crecer en el conocimiento de su verdad, de su palabra, sabiendo que su palabra nos revela el carácter de Dios, nos revela su voluntad para nuestra vida, lo que Él quiere para nosotros. Pero tenemos que tomar esta decisión firme, constante, de buscar su rostro todos los días. Eso es importante. No sé cuánto tiempo dedicas para orar al Señor, para buscar su rostro, para leer su palabra en oración, para que Él pueda revelarte su voluntad para tu vida. Es importante esa disciplina, esa dedicación que te entregas al Señor. Es una bendición para tu vida. Hay muchas personas que piensan que pierden el tiempo, que no tienen tiempo. Aunque ahora por la cuarentena todo el mundo tiene tiempo, ¿no es cierto? Para estar en contacto con el Señor. Yo quiero decirte que todo lo que el tiempo que dedique para buscar al Señor, su palabra, servir al Señor, adorar al Señor, son tesoros. Todo lo que está haciendo tesoro en los cielos. Por lo tanto, qué importante buscar el rostro de nuestro Dios. Fíjense en qué maravilla. Y todo se obtiene a veces y todo lleva tiempo. Yo no hace mucho, ya estoy jubilado. En la cuarentena pude jubilarme, fíjense, después de tantos años de trabajo, fíjense, he logrado jubilarme. Esfuerzo, fíjense todo lo que uno ha hecho, los viajes, las tormentas, las dificultades, todas, si usted se imagina todo lo que uno ha pasado durante tantos años, toda adversidad, toda prueba, todo contratiempo, toda oposición. Pero qué bueno. Y muchos inclusive
querían sacarme el puesto, querían sacarme el lugar del trabajo. Pero qué bueno saber que cuando Dios te da algo, nadie te lo puede quitar. O sea que tuve lucha en el trabajo, pero nada impidió que yo pudiera lograr y poder decir, bueno, ya estoy jubilado, ya estoy jubilado. Después de tantas luchas y, y qué bueno poder dedicar a servir al Señor. Para mí mi deseo es poder servir al Señor, declarar su palabra. Todo lo que Él me da, yo quiero compartir toda su revelación, toda su palabra, todo lo que Él me da en este tiempo. Yo quiero estar comunicando a través de las redes sociales a la iglesia y a todos los que en diferentes lugares puedan estar escuchando la palabra de Dios. Qué hermoso que saber que lo que Dios empieza siempre lo termina. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Tenemos el recurso de Dios en esta carrera cristiana, que el Señor es el que comenzó la obra. O sea, la obra es del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Él tiene la plena libertad de obrar en nosotros, Él lleva a cabo su plan maravilloso. O sea, la perfección. Hasta, fíjense, hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor regrese. Y estamos en estos tiempos nosotros con esa expectativa, anunciando que Cristo vuelve por su iglesia. Estamos a la puerta, no sabemos el tiempo, pero sabemos que Jesús viene a buscar a su amada. ¿Sí? Entonces, qué importante poder correr esta carrera. Y eso significa tener una disciplina en todos los órdenes, ¿no? La disciplina de buscar al Señor, tener una hora específica todos los días, por ejemplo, de orar al Señor, de leer su palabra, de servir al Señor, de ejercitar y de ministrar según las capacidades que el Señor te ha dado, según los dones espirituales, de poder servir al Señor. Estar de esta manera. Estamos preparados cuando el Señor Jesús viene. Si Jesús viene a buscarte y está de esta manera, en comunión con Dios, en contacto con su palabra, sirviendo, por supuesto que va a ser, entra el gozo de tu Señor será. Cuando Jesús venga por ti y venga por mí. O sea que el que lucha, el que corre, tiene que obtenerse de cosas que no son necesarias para la vida cristiana. No podemos distraernos. A veces el enemigo quiere distraer al cristiano. Y eso es importante, por eso que la Biblia dice que sé sobrio y velad. Sé sobrio y velad. O sea, estar despierto, estar en sintonía con Dios y bajo la guía del Espíritu de Dios. Cuando Dios controla tu vida y el Espíritu Santo te guía, por supuesto no va a haber nada que te impida que sigas corriendo esta carrera para llegar a la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es la gloriosa presencia del Señor, vivir con Él por la eternidad. Hebreo capítulo 12, verso 1 dice, teniendo alrededor nuestro tan grandes testigos, despojémonos del peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay obstáculos y a veces es el pecado, el peso y el pecado. El peso puede ser, a veces son cosas buenas, pero que te impide lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? El pecado. Esos son obstáculos que impiden que el cristiano pueda correr esta carrera cristiana y poder llegar a la meta teniendo la victoria en Cristo Jesús. Por eso que es importante de examinar y conocer su palabra. Porque a veces por la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, las personas viven en pecado, practicando el pecado, y como ya es hábito, piensan que inclusive no es pecado, porque desconocen la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra maravillosa del Señor.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Bendito sea Dios, santo el Señor. Bendito Dios. Quiero compartir, por ejemplo, Efesios, la palabra maravillosa del Señor. Efesios capítulo 4, para que ustedes vean algunas cosas que nosotros tenemos que evitar. Lo que dice la palabra de Dios. Del verso 25, por el cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ante bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense lo que la palabra dice: el que miente no mienta más. El que hurtaba tampoco hurte más y no trabaje. Y no dé lugar al diablo. O sea, cuando uno peca, el pecado abre la puerta al enemigo. Por eso es que es importante poder solucionar, pedir perdón al Señor y perdonar. De esta manera cerramos la puerta para que el enemigo no pueda intervenir y causar daños, porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero qué bueno saber que Cristo vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, por la victoria de la cruz de Cristo. Por eso nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. El cristiano no debe mentir, no hurtar, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjense lo que dice, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando uno peca, que contrista al Espíritu. Cuando uno peca, contrista al Espíritu. O sea que Dios se pone triste cuando hacemos lo que Él le desagrada. O sea, cuando pecamos, mentimos y engañamos y hacemos cosas que no están de acuerdo a su palabra. Por eso en la palabra de Dios tengo todas las instrucciones que yo necesito para correr la vida cristiana. Amén. Tenemos todo el recurso maravilloso del Señor. Y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto dice la palabra porque es natural por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto puede anidar en nuestra vida y aún como creyente. Por eso es importante. Dice: quítese, o sea, no permita que esto te domine, que esto te distraiga, que esto sea el obstáculo que impida que puedas correr con toda libertad la carrera cristiana. Amén. En Cristo Jesús nuestro Señor. Dice: sed benignos unos a otros, perdonando unos a otros, así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el perdonarnos. El perdón es importante. Que pueda perdonar. ¿Se acuerda que una señora no podía perdonar por toda la aflicción que tuvo, por la ofensa? Pero yo le dije que ella tiene que perdonar no por el ofensor, sino para su salud espiritual. ¿Sí? Porque cuando tú perdonas, Dios te perdona a ti, te restaura a ti, para proseguir y avanzar en la vida cristiana, siguiendo esta carrera en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué maravilla, dice el apóstol Pablo, qué maravilla, qué hermosa es la enseñanza ilustrativa, que él usa la figura de un corredor, que necesita, por supuesto, llegar a la meta.
Dice, todo aquel que lucha de todo se obtiene. A la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una corona incorruptible. Fíjense en la comparación. Nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, maravillosa del Señor. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol dice corro, no como a la aventura, de esta manera pelear, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es impresionante. Las enseñanzas maravillosas de la palabra del Señor. O sea que saber que uno está corriendo con un propósito de lograr una meta. No es que por la aventura, no porque lo otro hace, no. Hay una finalidad, que es importante. Hay un propósito, hay una meta que nosotros corremos para lograr, para llegar. Y esto es importante. Cuando yo tengo claridad en lo que quiero obtener y saber que el beneficio más grande, la corona más grande, la bendición más extraordinaria es poder llegar, es poder lograr lo que el Señor tiene para ti y para mí. Es maravilloso. El apóstol Pablo dice que, fíjense que el cuerpo, por ejemplo, lo pongo, dice, en servidumbre. O sea, si uno da rienda suelta a su cuerpo, a su deseo, a sus sentimientos, va a ser esclavo de su cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que en el mundo, me acuerdo en el mundo, dice, si vos lo sentís, si es tu deseo, dale para adelante. Si es tu deseo, si lo sentís así, vives así. Y uno piensa que de esa manera uno es libre. Muchos viven alcoholizados, drogados, no tienen control de nada. En glotonería, en vicios, placeres, alcoholismo. Se están destruyendo a sí mismos y dicen que son libres. Es tremendo, el sexo libre, fíjense, la fornicación, el adulterio. Inclusive algunos parece que son, cuando más pecado cometen, parece que son más famosos. Es como vivir la vida para la persona sin Dios, porque desconocen realmente la vida que está en Jesucristo. Yo quiero decirte que antes yo pensaba igual, antes decía, bueno, yo pensaba que era libre y que disfrutaba de todo. Y en cambio era esclavo de todo, era esclavo de mi pecado. Yo, por ejemplo, era esclavo del pucho, yo fumé de los 12 años, hasta que Jesús vino a los 22 años. Hasta los 22 años, fíjense yo, era un adicto al cigarrillo. Yo prefería fumar y no comer. Y tenía que decidir, comer o fumar. Yo decidía fumar. Tenía todos los dientes amarillos, los dedos, todos manchados con la nicotina. Y si alguien me preguntaba, yo era libre. Y era dominado por un pequeño pucho. Y así hay millones de personas que piensan que son libres cuando dan rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, destruyéndose y destruyendo a otros, no midiendo las consecuencias inclusive que ocasionan. Pero qué bueno, cuando Cristo vino a mi vida, verdaderamente fui libre. Me liberó de todo, del juego, del pucho, del oficio. Jesús me hizo libre, amén. Qué maravilloso. Yo pensé que era libre y era esclavo de mis pecados. Pero cuando escuché la voz de Dios, Él transformó todo mi ser. Y ahora sí, yo soy libre en Cristo Jesús, mi Señor. Y libre para correr la vida cristiana en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea Dios santo, bendito sea. Fíjense qué importante. A veces el cuerpo, o sea, ¿qué es lo que domina? Tu voluntad, tus pasiones, el cuerpo. Si uno sigue con los deseos de tu cuerpo, de tus pasiones, va a ser destructivo y no logrará nada. Por eso es importante tener el equilibrio. Dios vino para que tengamos vida en abundancia y que realmente seamos libres para disfrutar la vida en todo. El cristiano es verdaderamente libre en Jesucristo. Pero cuando algo te domine ya no eres libre.
Pero qué bueno que en Cristo dijo así: el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, y pone su cuerpo en servidumbre. ¿Qué significa? Pone su cuerpo bajo control, que no sea su cuerpo, sus deseos, sus pasiones lo que lo dominen, sino su voluntad, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto que uno debe cuidar su cuerpo, debe comer, debe alimentarse bien, debe descansar, debe tener recreación, debe disfrutar de la vida. Por supuesto que sí. Pero cuando el cuerpo te lleva a ser esclavo, uno al contrario, uno debe sujetar su cuerpo a su voluntad para vivir de acuerdo a la revelación de Dios una vida cristiana, una vida victoriosa en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cristo vino para eso. El apóstol Pablo también decía, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 5, te puede leer la palabra maravillosa del Señor. Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense qué maravilla. Él pone en servidumbre su cuerpo, pone en servidumbre su mente, su pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para vivir en la voluntad de Dios. Así que mi pensamiento, si tiene conocimiento, mi mente de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, comenzará a vivir en la obediencia de Cristo. Yo someto mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Para hacer la voluntad de Dios y glorificar a mi Dios. Es una decisión. En forma práctica yo te digo cómo hago todos los días. Yo oro todos los días. Romanos capítulo 12, verso 1, por ejemplo. Que dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Está hablando de una entrega total de tu cuerpo, pero mi cuerpo todo. Y también mi mente, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para que mi mente esté centrado en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Y esto es fundamental para vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, del verso 12 al 14, qué maravilla el apóstol Pablo. Dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo está corriendo esta carrera para lograr el propósito que Jesús tuvo al haberle redimido, llamado para ser redimido, salvo y apóstol de Jesucristo. Él quería lograr ese propósito que Jesús tuvo al llamarlo. De igual manera con cada una de nuestra vida. Yo anhelo ese plan, propósito maravilloso que Dios tuvo al tomarme, al redimirme, pueda llevar a cabo. Y el apóstol Pablo dice: no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Así que, hermano, no es que lo haya, sino que prosigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. A la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Llegar a la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar a la meta, qué maravilla. Llegar a la meta, maravilloso. Yo anhelo llegar a la meta. Agradar a mi Señor, a mi Dios maravilloso, por su palabra, por su fidelidad. Yo alabo al Señor. Bendito sea. Fíjense lo que dice la palabra maravillosa del Señor en 2 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo al final de su vida dice:
Segunda Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, fíjense, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué maravilla! El apóstol dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, que llegó a la meta. Por lo demás, dice, me está aguardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amado Señor, yo alabo al Señor, llegar a la meta. Fíjense qué importante. Dios nos llamó a correr esta carrera cristiana con todos los recursos de Dios a nuestro alcance. Pero depende de cada uno de nosotros lograr llegar a la meta. Muchos comienzan y no terminan. Hay muchos cristianos que se quedan por el camino. Inclusive hay muchos que van a la iglesia y que ni siquiera comenzaron a correr la carrera cristiana. Pero qué bueno que tú en este tiempo puedas comenzar a correr con todos los recursos de Dios para lograr y tener una disciplina, tener una parte tuya para buscar al Señor cada día en oración, en intimidad y en el conocimiento de su palabra. No que ni un peso y el pecado te impidan que puedas correr. Así que si hay pecado en tu vida, pide perdón a Dios, perdona, porque al hacerlo, Dios va a seguir obrando y vas a seguir corriendo la vida cristiana y no estarás estancado, paralizado. El enemigo quiere que te quede, que estés paralizado. Pero tienes que saber que en Cristo nada te puede detener. Dios no nos llamó para volver atrás, sino para conquistar, para lograr todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Así que, amados hermanos, qué bueno, todos podemos llegar a la meta. Y quiero decir que Dios tiene premio maravilloso, tiene corona para sus hijos que son fieles y permanecen. Y yo quiero guiarte en una oración. Si tú no has tomado una decisión por Jesucristo, que hoy puedas tomar esta decisión y recibir a Jesús en tu vida. Es la decisión más importante y comenzar a correr esta carrera cristiana lleno de emoción, de experiencia, de desafío, de victoria, de gozo y con expectativa de lograr el objetivo maravilloso que Dios tiene para tu vida. Que hay una gran corona que te espera, llegando a la meta, que la meta es Jesucristo, la meta es Jesús, la meta es estar con Jesús, estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. ¿No te parece una buena meta? Y todos los beneficios y todas las recompensas que tendrán los amados de Dios es algo maravilloso. Ora de esta manera conmigo para aceptar a Jesús. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra y esta oportunidad de escuchar tu palabra. Yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Yo te pido que perdone mi pecado, Señor. Perdóname, restáurame. Señor, que nada impida que yo pueda correr esta carrera con plena libertad y lograr la meta que tiene para mí. Gracias te doy, Jesús, y anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego por cada hermano que te ha conectado, yo te ruego por cada hijo tuyo, que tú le bendigas en este tiempo, Señor, que sea un tiempo de crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias que podamos pasar. Somos de lo que nada nos puede detener, porque en ti tenemos todos los recursos para lograr y llegar a la meta y recibir el premio que tú tienes para cada uno de tus hijos. Padre, gracias. Yo te doy, desde ya te alabo y te doy gracias. Qué bueno poder llegar, como el apóstol Pablo, poder decir, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual es juez justo
me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué maravilla! Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Gracias te doy por esta palabra, gracias por esta revelación de tu palabra, por este privilegio que tú nos das en este tiempo, Señor, de conocerte. Padre, bendito tu nombre. Te damos toda la gloria a ti, Señor, por todo lo que tú nos das y por todos los recursos que están a nuestro alcance para llegar a la meta y recibir el premio que tiene para nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.